¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Los saluda con agrado su servidor y amigo Agustín Covarrubias. Fíjense que en esta ocasión vengo llegando aquí a la sede principal del Poder Judicial del Estado de México y del Consejo de la Judicatura. La situación por la que venimos es porque voy a entrevistar a mi querida amiga Cristel Yunuen, nombrada recientemente consejera de la Judicatura. Aquí con la maestra Cristel, que es una gran profesional. Pueden ustedes advertir dentro de la forma en que comunica, incluso toda su experiencia. Es ahí donde se ve toda la preparación que ella tiene. Estamos muy contentos de que usted sea hoy nuestra consejera de la Judicatura. ¿Cuáles son sus generales? ¿Usted cómo se ve como una persona civil que viene capoteando las vicisitudes del día a día? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus máximas, sus principales preocupaciones como mujer? Mira, primero decirte que vengo de una familia mexiquense de mucho trabajo, de la cultura del esfuerzo, que tuve como gran guía y tengo como gran guía a mis padres, que son gente de mucho estudio. Siempre mi papá nos decía que podrías ser quien tú quisieras en la vida, pero tenías que ser el mejor. Así es. Yo creo que esa fue la máxima desde niña, adolescente y creo que hasta los siguientes días y ahora lo seguimos persiguiendo, ¿no? Mi papá nos decía siempre que la única herencia que nos podía dejar eran nuestros estudios. Uh-huh. Y a mí me enseñó a estudiar y por eso hice una licenciatura, la maestría, el doctorado, soy abogada, maestra en Derecho de Amparo, candidata a doctora en Derecho Procesal Constitucional y me he especializado en los últimos años en infancia y adolescencia, en derechos de niñas, niños y adolescentes. No obstante eso, también he trabajado con otros grupos vulnerables, he hecho algunas críticas constructivas y por supuesto recomendaciones para el trato de personas en estos grupos prioritarios. Y bueno, con toda esta ola de los derechos humanos, la interseccionalidad y por supuesto la violencia de género, ¿no? Últimamente platico mucho acerca de la perspectiva de infancia, que no solamente es visibilizar a este grupo etario, sino también cómo es tan importante estas intervenciones a edades tempranas para poder generar una nueva cultura, una nueva conciencia, pero sobre todo una nueva generación de adultos más sanos, ¿no? Creo que vivimos en un país que tiene muchos retos, pero hay mucha gente echada para adelante, mucha gente valiosa, mucha gente que creo que puede seguir aportando a este México lindo y que todos estamos preocupados por nuestra realidad. Creo que la gran apuesta es a las niñas, niños y adolescentes. Creo en sus derechos humanos y soy una ferviente defensora de sus derechos. Y en los últimos años se ha generado un consenso importante a nivel nacional y también internacional, que ya tengo alguna experiencia también a nivel internacional de cómo son los procesos con los que tienen que participar las niñas y los niños, ¿no? Entonces creo que desde este espacio del Poder Judicial se puede hacer mucho, se puede transformar mucho, ¿no? Okay. La visión de cómo estamos tratando y cómo intervienen las niñas y los niños en términos muy generales en los procesos judiciales, ¿no? Ya lo hice en materia administrativa cuando fui procuradora, quiero hacerlo cuando ahora soy consejera. Y precisamente hablando de su trayectoria profesional, ¿cómo inició esta trayectoria profesional? ¿Cómo fue que usted incursionó su carrera profesional? ¿En qué lugar fue donde decía, yo me acuerdo que aquí empecé y aquí me fui? Mira, qué interesante pregunta y creo que pocos me la han hecho. La verdad es que yo fui desde muy joven, muy inquieta, siempre trabajé y estaba yo en las filas del Partido Revolucionario Institucional en su momento, ¿no? Y participé en muchos de estos procesos, pero hubo un momento en el que dije quiero aprender un poquito más y me fui al Instituto Electoral del Estado de México. Okay. Entonces, yo empiezo siendo abogada, y un poquito más antes de titularme incluso. Me dediqué un poquito a litigio. Excelente. Aprendí de mi gran sensei, y todo el mundo lo sabe, se llama Hugo Díaz Ruiz. Okay. Hugo es un gran abogado que ahorita se dedica mucho al derecho corporativo, con firmas internacionales, pero él me enseñó, los últimos años de mi carrera fue en un despacho, donde yo aprendí a litigar familiar, civil, penal, mercantil, ¿no? En esos entonces. Cuando terminó, a mí algo me dejó muy, muy marcado. Me dijo, antes de que salgas de la carrera, tienes que trabajar en tu trabajo de tesis para que puedas titularte muy rápido y no lo dejes. Bueno, fíjate que fueron tanto me la creí,
gracias a mi sensei, me titulo, soy la primera en titularme en mi generación. Y hago un trabajo de tesis que tiene que ver con el arbitraje comercial internacional y la inversión extranjera directa. No, es un super tema eso. Y la verdad es que fue muy rápido titularme. O sea, imagínate que salgo de la escuela en mayo, me titulo en septiembre porque salía el certificado en esos meses, y en enero me dan la oportunidad de trabajar en el Instituto Electoral del Estado de México. Así empecé mi vida profesional ya como licenciada en Derecho. Sí. Y la vida pues fue muy generosa conmigo, que al año siguiente me invitan a la legislatura local. Al año siguiente nombran a una de mis amigas, mejores amigas, Ita Liciani, referente en Derecho Penal, como la primera subprocuradora de delitos de género vinculados a la violencia de género en el Estado. Fue la primera vez que hablamos de feminicidio, te estoy hablando hace más de 10 años de esto. Entonces ella me invita a ser su coordinadora de asesores. Ella apostaba a la juventud, porque ella es un poco más grande que yo, pero apostó a la juventud y apostó a que yo iba a poder ser su asesor, su coordinadora de asesores. Nos fue muy bien. Ella dura casi un año en el encargo, y cuando ella sale me regreso a la legislatura otra vez. Sí. ¿Por qué? Pues por ahora ya tenía alguna experiencia en materia de seguridad, en temas penales, en temas que tenían que ver con el feminicidio y que tenían que ver con la procuración de justicia. Pues de ahí me voy a hacer ya mi empresa privada. En algún punto fui consultora externa de algunos municipios, trabajé en todo su catálogo normativo, y por ahí hubo un grupo de municipios del norte del estado que, bueno, pues continuaron mi trabajo hablando de cierta normatividad específica en materias que le competen al municipio, pero en una regulación expresa que antes no se tenía esa cultura. Entonces fue muy interesante. Pues a los meses, te digo, creo que la vida me fue sorprendiendo y me invita don Enrique Jacob Rocha al Instituto Nacional del Emprendedor a crear el área jurídica junto con mi titular en ese momento, Tomás Tavera. Fue muy interesante porque me han tocado con la Procuraduría de Protección 3 veces crear áreas de la nada. La segunda fue la Dirección General Jurídica de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional del Emprendedor, donde trabajé 4 años y medio. Cuando empieza la campaña de don Alfredo del Mazo, me invita don Enrique Jacob a la campaña y a sumarme un poco al proyecto de don Alfredo del Mazo. Y bueno, ahí fue cuando al final de la campaña y ya prácticamente cuando se ganó la elección que me dijeron que me iba al DIF. De procuradora. De procuradora de protección. Y la verdad es que siempre me han gustado los retos, soy una mujer de retos. Sí. Y entonces crear áreas donde no hay nada, para mí era un lienzo en blanco. Y a partir de ahí construir, que es la parte más difícil que a muchos no les gusta, esos cimientos sobre todo, o sea, dejar unos cimientos que al final del camino, oye, es que en ese momento uno se tiene que poner innovador, tiene que traerse el talento, la juventud que viene con usted y bueno, pues empezar a labrar, a desbastar ciertos aspectos que a lo mejor y quién sabe si pueda, quién sabe si... Y la verdad es que no te imaginas lo que va a hacer ese gran reto cuando ya lo tienes en frente, ¿no? Así es. Así me pasó. Pues la tercera área que creé, afortunadamente hoy tiene un edificio y tiene una plantilla de casi 500 personas. Y así fue como comencé. Oiga, consejera, y además, bueno, pues de esto que nos viene platicando, ¿qué la ha motivado en su función como servidora pública? Servir. Yo creo que parece un pleonasmo, pero no lo es. A mí me ha dado mucho y me ha dejado mucho que en todos estos años de trayectoria profesional he podido ayudar a la gente. Y creo que cuando estás en el sistema DIF lo consolidas. Sí, porque sobre todo ahí es hombro con hombro, brazo con brazo, mano con mano, corazón con corazón. Sí. Y yo creo que es más eso, corazón con corazón, porque hay niños que de verdad están siendo afectados y no hay una personita que voltee y diga, bueno, pues no le hagas eso al niño. Y ahí es en donde yo creo que estaba su particular demol en este aspecto de proteger a los niños y cómo los empiezo a proteger y luego y de sus papás y con qué herramientas cuento, con qué apoyos cuento, porque también vale la pena decirlo, con qué recursos cuento. Sí, yo creo que el recurso es mínimo, pero sí te puedo decir que a mí se me abrieron todas las posibilidades. Hubo empresarios, hubo organizaciones de la sociedad civil, gente con más experiencia, abogados, por supuesto, jueces, magistrados. Creo que yo aprendí en el sistema DIF que
no había ninguna limitación cuando se trataba de pedir para los niños del Estado de México. Excelente. Y ahí no se me cerraron las puertas, se me abrieron todas las puertas que yo jamás pensé que se me abrirían, pero además tenía todo el respaldo de mis autoridades, ¿no? O sea, que eso es algo muy importante, ¿no? Creyeron en mí. Y traer el apoyo, la creencia, la confiabilidad de que usted como una persona proba, indulgente, da esa sensación de confianza, de que transmite ese sentimiento, de decir, lo va a hacer extraordinariamente. Exacto. Oiga, ¿y cómo es su llegada acá al Poder Judicial del Estado de México? Fue justamente, creo que el trabajo que hicimos en Procuraduría lo que me ayuda a tener credenciales importantes y decir, bueno, pues, señor gobernador, quiero ser consejera y contar con su venia, ¿no? Y por supuesto la del presidente del tribunal. Que en todos estos años nunca estuve ajena al Poder Judicial, al contrario, fueron muchos de los procesos conjuntos que se iban haciendo. Pudimos emitir, gracias a la confianza del presidente del tribunal y de la confianza de la presidenta del sistema DIF, con protocolos conjuntos entre la Procuraduría y el Poder Judicial, lo que antes no existía. Sí. Creo que una de mis grandes banderas cuando fui procuradora era que los procuradores municipales se fortalecieran. Y por eso llegamos a una reforma de ley muy importante y única en el país. Es la única entidad federativa que habla de un perfil específico de procuradores de protección municipal, que habla de un perfil necesario en cuanto a los recursos humanos de una Procuraduría de Protección, pero además de un proceso que viene en futuro de certificación de estos servidores públicos. Pero pues de la nada sale, ¿no? Claro. Creo que fue un proceso constante de crecimiento, de ir trabajando, de ir perfeccionando, y bueno, en el futuro yo deseo con profunda convicción de que esas procuradurías se separen de los sistemas DIF y que puedan ser organismos autónomos. Tiene que ir el futuro para allá. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir no nada más auxiliando al Poder Judicial, sino también representando en otras esferas administrativas a las niñas, niños y adolescentes. Fue por eso, la verdad es que creo que me alcanzaron los méritos de haber construido una procuraduría con protocolos especializados a nivel nacional, única también. No hay procuradoras que estén creando estos protocolos. Yo tenía mucha claridad en que teníamos que tener un manual, un ABC, una directriz muy clara de hacia dónde queríamos ir con la protección de las niñas. Y sobre todo hacer los cambios en la ley procesal del Estado de México, porque con ello se viene la reforma a la ley procesal, al último libro, al último título, al último capítulo del libro segundo del Código de Procedimientos al respecto del proceso especial de pérdida de la patria potestad. El procedimiento sumario de conclusión de patria potestad, que hoy es emblemático en el país. Súper, ¿no? Esa es la única entidad federativa que lo tiene en todo el país. Y justo un poco de cuando alguien me explica que el proceso de adopción se vuelve tardado, sí, porque el proceso de adopción per se no es tardado. No. El procedimiento complicado es quitar la patria potestad a los niños y a las niñas de parte de sus representantes originarios. Y ese es el verdadero conflicto. Y aquí tuvimos la confianza, el impulso, por supuesto, del señor gobernador, de su señora esposa, del director general del DIF, en que tuviéramos una reforma que verdaderamente ayudara. Y a casi 6 años de la implementación de esa reforma, hay casi 700 adopciones formalizadas en el Estado. Y la media en el país hace 3 años era de 6 anuales. O sea, hay una gran diferencia en los números, pero también en cómo vemos a las niñas y a los niños. ¿Sabe? También algo que le quiero comentar es de que se viene con ello la implementación del anterior presidente de este tribunal, Sergio Gabriel Medina Peñalosa, al respecto de la existencia de la plataforma que establece el artículo 1.119 bis, que dice, ¿sabes qué? Puedes tú promover demandas electrónicas a través de la plataforma especializada, pero además nos da la oportunidad este presidente de aquel entonces decir, ahora puedes llevar los procesos judiciales en línea. Sí. Y se viene el boom del proceso judicial en línea y adopciones le dan la oportunidad de que se lleve en línea. Pero fue a raíz de la pandemia, porque no era en línea, no era netamente un procedimiento en línea, hasta que el presidente Sodi se viene pandemia y le digo, no se puede detener el procedimiento de adopción porque pondríamos en riesgo el sistema de cuidados infantiles a nivel estatal, porque no tenemos capacidad para tener a más niños de los que ya se tienen en las casas hogar o en los centros de asistencia social del Estado. Entonces fue gracias a que la pandemia viene a digitalizar muchas cosas que se instaura en línea el procedimiento de adopción y el procedimiento sumario de conclusión de patria potestad. En el caso de lo que hizo el presidente anterior, y creo que eso tiene
como un antecedente que te va a gustar escucharlo. En 2017 trabajamos la reforma y arrastramos el lápiz para que en 2018 se presentara del Ejecutivo al Legislativo. En el Legislativo, en una época en donde las iniciativas no pasaban por unanimidad, fue la única, si tú revisas el diario de debates, que fue aprobada por unanimidad la reforma a la Ley de Derechos de Niñas y Niños y la Ley Especial de Adopciones. Y entonces el Poder Judicial no se podía quedar atrás. El Poder Judicial en agosto de 2018 crea al Juzgado Especializado en Adopciones y Procedimientos No Contenciosos relacionados con niñas y niños. Y eso fue bien interesante. Para mí creo que es un momento histórico porque fue donde se conjuntan los tres poderes del Estado en pro de la niñez y nadie lo supo. ¿Por qué? Porque se presenta la reforma en mayo, se aprueba en junio y se hace el Juzgado Especializado en Adopciones en julio. Y eso habla de una sensibilidad, habla de voluntad y habla de un cambio paradigmático en los temas de la infancia. 2018 es un gran año para que entonces comenzaran a agilizarse los procesos y en 2020, que se viene la pandemia, se digitalizaran dando un paso cuántico. En 2022 pasa también algo muy interesante, 2021 algo muy interesante. Yo le platico al presidente Sodi que las procuradurías dictamos unas medidas de protección urgentes y especiales que tienen que ser ratificadas por jueces y que la única en el Estado de México en términos de la ley local era posibilidad o potestad del titular de la Procuraduría Estatal. Y entonces es cuando se amplía la competencia del Juzgado de Violencia Familiar en Línea y medidas de protección de niñas, niños y adolescentes para que fueran ratificadas por este juzgado. Y eso ha dado dinamismo, operatividad, ha dado garantía de derechos justo a este sector de la población. No, pues aquí vemos con usted entonces quien apuntaló también al Estado de México, y lo voy a decir con todas sus letras porque así es, como punta de lanza en todo el país, porque el Estado de México es un referente en todo el país al respecto de la administración e impartición de justicia, sobre todo con la llegada de estos procesos judiciales en línea. La creación del Juzgado Especializado en Violencia Familiar, que además pusieron a una de las juezas más probas de todo el Estado de México, lo digo con mucho respeto. La maestra Luisa es una persona que tiene toda la capacidad del mundo para poder llevar a buen puerto a donde está llevando este juzgado especializado, al mejor de los puertos, a donde puede traer seguridad jurídica, puede traer protección de niñas, niños y adolescentes, también. Todo. Claro. O sea, yo promuevo un proceso judicial de violencia familiar ahorita y en 4 horas ya tengo mis medidas sin problema alguno. Entonces, saber que usted es parte de este gran reto, de esto que hace que el Poder Judicial del Estado de México también frente a CONATRIP sea considerado uno de los poderes judiciales de punta de lanza, pues nos da mucho gusto saberlo. Pero entre otras cosas, consejera, con la llegada de usted al Poder Judicial del Estado de México, ¿qué retos se vienen ahora para la maestra Cristel? Qué interesante. Mira, yo creo que justo tenemos que especializar a nuestros jueces. Hay un pasito de entre emitir el protocolo de actuación con perspectiva de infancia y adolescencia y se implemente. Hay un gran reto en la materia familiar al cual me estoy sumando. Hay un gran reto en el sentido de los procesos civiles, hace rato lo platicábamos, cómo se va a ir implementando este código, cómo estas figuras de vanguardia que tenemos en el Estado de México, punta de lanza, referentes nacionales e internacionales. Costa Rica reconoció que el procedimiento sumario de constitución de patria potestad era único en América Latina y que no se muera en esta transición del código, ¿no? Entonces, vengo a sumar, vengo a hacer equipo, a trabajar con mujeres y hombres excepcionales, con grandes trayectorias, pero sobre todo con referentes personales, ¿no? Entonces, creo que el reto es que especialicemos, que ayudemos, que superemos juntos estos momentos de adversidad o de confusión, que es la implementación de un nuevo código y sobre todo, bueno, pues a seguir trabajando hacia enfrente y con mejoramiento o a las miras a especializar a jueces, ¿no? A mí que me encantaría en algún momento tener jueces especializados en infancia, ¿no? Y no solamente en infancia, ¿no? Creo que ya hay un punto en donde nos reclama la ley ser especialistas. Y tienes que conocer y más a profundidad muchos temas, ¿no? Entonces, que tengan los herramientas jueces, que todos los operadores jurídicos estén inmiscuidos en estos nuevos retos que implica estas nuevas perspectivas, esta nueva visión de derechos, cuando hablas de grupos, cuando hablas de personas, cuando hablas de vulnerabilidades, cuando hablas de diferencias, ¿no?
Consejera, dentro de sus actividades principales en esta labor nueva, ¿cuáles van a ser de manera concreta? Pues ahorita me ha encargado liderar el presidente Sodi, liderar justamente la implementación del código, es el primero en saberlo. Excelente, no, La primicia. Somos privilegiados. Sin duda. Es justo en los próximos días estaremos platicando de las responsabilidades que asumiré, pero yo no voy a dejar de defender a la infancia, ¿eh? La bandera la tengo muy tatuada y creo que al final creo que puedo sumar en varias materias, materia familiar, materia civil, materia penal. Trabajé muy de la mano con adolescentes en conflicto con la ley penal. Okay. Tenemos casos de éxito en los que puedo platicar de medidas en externamiento de chicos que cometieron delitos graves y que son hoy en día profesionistas o que están en miras de ser profesionistas con una nueva oportunidad. Eso es un avance muy importante, sí, ¿no? Porque entonces ahí usted demuestra la calidad humana que tiene al respecto de poder darle una segunda oportunidad a estas personas, estas personitas, ¿no? Que de pronto pueden darse muchas adversidades que dentro de su rol, dentro de su desarrollo se pudieron haber ellos inmiscuido, pero hay alguien que sí dijo, no hay problema, pues vamos a echarle, eso ya pasó. Ahora vamos con esto. Lo que vamos sigue, ¿no? Vamos a ver qué sigue. Y mira que te podré platicar toda la tarde casos increíbles de niñas, niños y adolescentes. A mí lo que me enseñó la niñez es a ser resiliente, afrontar los problemas de frente y pues continuar la vida, ¿no? Consejera, dentro ahora de sus actividades y que ahorita nos acaba de dar la primicia sobre una de las tantas que vamos a platicar. ¿Cómo visualiza a mediano y a largo plazo su estancia en este Poder Judicial como consejera? Mira, yo creo que vamos yéndolo primero por metas, ¿no? Vamos a ir ganando cancha en el sentido de ir logrando algunos objetivos. Creo que mi principal objetivo es concentrarme precisamente en cómo facilitar esta implementación a todos los operadores jurídicos. Uh-huh. Seguirán algunos otros retos, algunas otras materias que me encargue el señor presidente del tribunal, pero sobre todo creo que podré aprenderle a las y los consejeros que ya se encuentran. Y bueno, pues vienen algunos retos interesantes más adelante. Quisiera abocarme a corto plazo, mediano y largo plazo. Me gustaría dejar algo, que se deje huella en este tribunal. Eso es parte de sin duda, la esencia. ¿Cuál va a ser su legado aquí en este Poder Judicial? Está en construcción todavía, pero creo que yo creo que cuando llegué a la Procuraduría, cuando he llegado a otros de los encargos que he tenido, nunca lo piensas en qué vas a dejar. Al contrario, vas pensando qué objetivo, que al final te das cuenta pues que se convierta en un edificio, tal vez en algo importante para la gente, tal vez en una adopción, sí, ¿no? Sí, por ejemplo, tal vez en la Secretaría de Economía, cuando pudimos digitalizar el Sistema Nacional de Emprendedor y donde todo lo jurídico que siempre se hizo en papel, de repente con las ideas disruptivas lo subimos a un sistema digital. No, y el problema que costó que la gente se adaptara a eso, porque también había cierta resistencia de decir yo no quiero porque yo estoy acostumbrado a todo verlo aquí en físico, entonces eso también fue un reto. Y fueron apuestas, ¿no? Yo creo que vas apostando en el lugar en donde estás, a seguir trabajando por la gente y a tener muy claro que quieres ayudar y aportar. Yo creo que eso es lo que nos toca a nosotros. Ya después, en unos 5 años nos volveremos a sentar y ya te voy a decir cuál fue el legado o qué fue lo que dejé aquí. Pero ten seguridad de que no va a ser imperceptible. Lo sabemos y tenemos confianza en que usted es una extraordinaria profesional. Muchas gracias. Sabemos que su trayectoria profesional ha sido muy enriquecedora en el lugar en donde está la maestra Cristel. En ese lugar se sabe que está ella porque hay algo particularmente de su esencia que implica saber, oye, pues es que ella fue parte de esto. Ahorita lo que nos viene platicando a todos nosotros, pues trae muchas cosas muy padres y muy bonitas al respecto de decir, oye, fíjate que la digitalización de este tribunal al respecto de este juzgado único en su especie, en todo el país de violencia familiar, pues que usted estuvo también ahí. Fíjese que dentro de esto quisiéramos preguntarle a usted, ¿cómo impulsaría a los jóvenes para que se sigan profesionalizando, para que sigan creyendo en que la escuela es lo más importante para que ellos puedan aspirar a ciertos lugares importantes como el que usted hoy se encuentra? Mira, yo creo que los jóvenes tienen que saber que no hay materias absolutas. Yo te he platicado durante todos estos minutos de lo importante que es hablar de la infancia,
Por ejemplo, países como Argentina nos llevan 23 años creando especialistas en infancia. España también, ¿no? Argentina crea defensores especializados en infancia. Entonces, las nuevas carreras, las nuevas licenciaturas van a tener una mezcla de todo un poco, ¿no? De psicología, de criminología, de abogacía, por supuesto. Pero los jóvenes tienen que saber que no hay barreras, que tenemos que ir creando especialización y siempre hay mentes brillantes y valiosas que pueden aportar a la sociedad. Eso tienen que saber. Y el único camino que conozco es el estudio. Yo te puedo decir que a mí me ha abierto todas las puertas que tú te puedes imaginar estudiando, leyendo. Creo que la preparación es una exigencia de las generaciones nuevas. Y si los jóvenes quieren abrirse puertas, esta es una oportunidad muy valiosa. Seguirse capacitando, seguir descubriendo, seguir aportando desde las áreas científicas y creando conocimiento. Y creo que un punto importante en los próximos años será hablar de todas aquellas condiciones muy particulares y específicas que a los profesionistas nos obligan a especializarnos. Yo te puedo decir que ese ha sido mi camino. No, pues miren, ya lo ven ustedes aquí con la maestra Cristel, que es una gran profesional. Pueden ustedes advertir dentro de pues la forma en que comunica, incluso pues toda su experiencia. Es ahí donde se ve toda la preparación que ella tiene. Estamos muy contentos de que usted sea hoy nuestra consejera de la Judicatura. Muchas gracias. Que la vamos a necesitar mucho para seguir innovando este tribunal, sí, tal como se viene haciendo ahora, con esas ideas que usted trae. Para nosotros resulta ser algo muy importante que servidores públicos, servidores judiciales, pero además consejeros, que son quienes deciden acerca de la administración de este Poder Judicial, sean personas que realmente tengan esa sensibilidad de vamos a hacer un cambio, vamos a hacer lo nuevo. Lo necesitamos todos los mexiquenses. Estamos ahorita en una transición muy importante, sí, y se vienen tiempos a lo mejor difíciles, o a lo mejor se vienen tiempos buenos, eso no lo sé porque esa es cuestión del futuro, pero claro, se vienen tiempos de cambios, de una construcción. Vamos a tener por uno o por otro lado a la primer gobernadora de este estado de México. Entonces ello trae ya un paradigma, un cambio muy importante. Sí. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos hoy es de que tenemos a una maestra con todas las cartas de presentación, como ella lo dijo, con toda la preparación del mundo. Y esta es nuestra consejera, la maestra Cristel Leonor. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Creo que sí vienen cambios importantes, pero también si al Estado de México le va bien, nos va bien a todos.